Rectificación monofásica controlada. Vamos a hacer una definición. Ya sabemos que rectificación para nosotros es la acción de convertir una corriente alterna en una corriente continua. Y que hablamos de monofásico, estamos hablando de una fase. Pero en este caso hablamos de controlada. Controlada se refiere a que en el circuito vamos a tener un dispositivo electrónico. En este caso es de la familia de los tiristores. La mayoría de estos circuitos rectificadores se construyen con uno de los famosos tiristores que se llama SCR, que ya anteriormente conversamos en la unidad 2. Conceptos. Aquí vamos a manejar unos conceptos porque vamos a trabajar con unas gráficas. En esta clase yo les voy a decir cómo funciona el circuito, cuál es la entrada y cuál es la salida de ese circuito. Y en otros videos que van a encontrar alguna forma de hacer ejercicio, cómo utilizar una gráfica, cómo generar las gráficas de un circuito. Y lo más importante es que usted lea el capítulo 1 de rectificadores monofásicos del ingeniero Gilberto Martínez, que está en los contenidos de estas clases. Hay conceptos que vamos a manejar aquí que no manejamos cuando hablábamos de la no controlada. En el caso de la rectificación monofásica controlada vamos a tener un parámetro que se llama M. M es una fórmula, representa la relación entre la fuerza electromotriz de la carga y el voltaje pico de salida de la señal. Esa fórmula la pueden ver en el documento que dice fórmula de rectificadores. Alfa, que está representado como el valor del ángulo de disparo en grados o radianes. Es el punto inicial de conducción del tiristor, es el punto donde el tiristor comienza a conducir. ¿Qué quiere decir ahí? Que el tiristor está polarizado en directo y tiene un disparo. Es un parámetro definido por el diseño o que ya está establecido para el circuito. A nosotros siempre nos van a dar el ángulo de disparo de ese circuito o de ese diseño. Después tenemos a gamma, que es el valor del circuito de conducción de los tiristores en grados o radianes. Representa cuánto conduce cada tiristor. Es un parámetro que se obtiene por cálculos o por una gráfica. Entonces, gamma es el ángulo de conducción, cuánto tiempo circula corriente por los tiristores. Eso es lo que significa conducción. Y lo vamos a poder calcular o lo vamos a poder obtener de una gráfica. Después tenemos beta. Beta es una fórmula. Representa el ángulo de apagado, punto donde deja de conducir el tiristor. Eso quiere decir que es el punto donde deja de circular corriente por el tiristor. Eso es otra forma de decirlo. En el caso de los monofásicos controlados, vamos a hablar de un parámetro que se llama modo de trabajo. Está definido por cada tipo de circuito monofásico. Se puede determinar en el diagrama de operaciones del circuito y cada modo está definido en un área que lo delimita. O sea que vamos a ver en una gráfica que se llama diagrama de operaciones el modo de trabajo. Cada circuito monofásico controlado, rectificador que existe, tiene diferentes modos de trabajo. Por lo tanto, yo tengo que ir al diagrama de operaciones del circuito y ver cuáles son sus modos de trabajo y cada modo de trabajo estudiarlo. Eso lo pueden leer también en el libro de Gilberto Martínez. Por favor, lean el libro y hagan las preguntas que correspondan. Hay otros conceptos que se manejan aquí, que lo vamos a hacer de forma gráfica, que es un concepto que dice operación de corriente continua, operación de corriente discontinua. ¿Qué significa operación de corriente continua?
que el ángulo de conducción de los tiristores es 180 grados, o sea, cada vez que la operación, el modo donde está trabajando el circuito es operación de corriente continua, el ángulo de conducción es 180 grados, no lo tengo que calcular, no lo tengo que buscar en ningún lado. Ahí tenemos dos gráficas, representamos dos gráficas donde mostramos, en una la corriente es la amarilla. En una ponemos que la corriente llega a un punto cero y se mantiene, pero hay dos pulsos de corriente. ¿Qué quiere decir? Que los tiristores, como estamos hablando de operación de corriente continua, conduce un tiristor, aquí lo revisamos con la gráfica roja, está conduciendo un tiristor, deja de conducir y automáticamente conduce otro, que es la gráfica que estamos representando en la parte azul. Por lo tanto, la corriente se mantiene constante y continua con un rizado, pero nunca los tiristores, o sea, nunca deja de circular corriente por la carga. Primero circula debido a un tiristor, después circula debido al otro tiristor. A eso se le llama operación de corriente continua. Aquí tenemos otro ejemplo donde la corriente de rizado es menos marcada, la corriente no toca ningún punto de acero, pero las dos tienen operación de corriente continua. Al lado tenemos operación de corriente discontinua. Dice, el ángulo de conducción de los tiristores se obtiene por una gráfica. O sea que cuando yo quiera saber cuánto conduce un tiristor y estoy en operación de corriente discontinua, tengo que ir a una gráfica que me va a permitir determinar cuánto vale gamma. ¿Se acuerda que gamma es el ángulo de conducción de los tiristores? Aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos ejemplos. Uno para un monofásico media onda y para un monofásico completo. Tenemos que inicialmente no tengo tensión y no tengo corriente. Hay un punto que se genera un disparo, empiezo a ver la señal de alimentación que polariza al tiristor y inmediatamente que empiezo a ver la señal de alimentación que polariza al tiristor, yo voy a ver corriente, que es la amarilla. Voy a ver corriente hasta que yo tenga señal de alimentación en el tiristor. Inmediatamente que la señal del tiristor desaparece, automáticamente no tengo corriente de nuevo. ¿Sí? Aquí tengo una operación discontinua, no se nota mucho porque estoy nada más trabajando con un ciclo de la señal porque es un puente de media onda, pero en el puente de onda completa se puede observar claramente, pasa lo mismo. Me voy a parar en un punto donde no tengo corriente ni tensión, se genera un disparo, aparece la señal de alimentación porque hay conducción, veo la señal amarilla que es la corriente y que está en un punto determinado, la señal que está roja, que es la señal que tiene aplicada el tiristor que conduce, desaparece, pero en ese punto, hasta ese punto hay corriente. Después tengo un espacio donde no vuelvo a tener corriente ni vuelvo a tener tensión hasta que un próximo tiristor entre en conducción y empieza a conducir con la señal que lo está alimentando. Eso se va a repetir esto por ciclo, porque recuerde que yo estoy graficando de 0 a 2 pi, pero de ahí se vuelve a repetir y hay un ciclo continuo. Creo que con esas gráficas ustedes pueden ver a lo que nosotros llamamos corriente discontinua. Cuando no hay corriente ni hay tensión, eso lo podemos observar en la gráfica, estamos hablando de que hay una operación de corriente discontinua. Cuando siempre vemos la tensión y la corriente, como en esta gráfica, entonces estamos hablando de corriente continua. Vamos a ver aquí dos circuitos. Un circuito monofásico de onda completa, tenemos la señal de alimentación alterna, estamos viendo de 0 a pi y de pi a 2 pi. La roja es la tensión B sub AB, la azul es la tensión B sub BA. Tenemos la corriente para
que se generaría, la corriente amarilla que se generaría para la tensión B sub AB y la verde para la tensión B sub BA. En este caso, como tenemos un solo tiristor, vamos a trabajar con solamente la señal B sub BA. Aplico la señal B sub BA, el ciclo positivo de esa señal polariza en directo al tiristor, tengo una señal de disparo. Yo puedo tener polarizado en directo el tiristor, pero si no se produce la señal de disparo, que lo estamos diciendo que se va a producir en alfa, nos vamos para la salida y vemos que inicialmente no tenemos corriente ni tensión, a pesar de que nosotros tenemos alimentado el tiristor, no le hemos dado la señal de disparo para que él conduzca. Entonces, en el momento que aparezca el disparo, empieza a conducir el tiristor. Si medimos sobre el tiristor, vamos a ver la señal B sub BA reflejada ahí. Y hay una circulación de corriente por la carga, que es lo que tenemos aquí amarillo. Cuando deje de conducir él, la corriente se hace cero. En este caso, una sola parte de la señal, porque nada más tenemos un tiristor y a eso lo llamamos media onda. Si nos vamos al otro circuito, tenemos un rectificador monofásico onda completa controlada, porque tenemos tiristores. En este caso tenemos 4 tiristores que se polarizarán en pareja. Vamos a ver cómo va a ser eso. Tenemos la misma señal de alimentación de entrada monofásica. Tenemos los disparos, pero ahora necesito un disparo para un par de tiristor y un disparo para el otro par de tiristor. Vamos a ver. Si me voy con la señal B sub AB, esa señal me va a polarizar a Q1, ¿verdad? Y me va a polarizar a Q4. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenga la señal B sub BA, tenga la parte positiva de la señal B sub BA de 0 a pi, se polarizará Q1 y Q4 y la conducción sería, pasa la corriente por Q1, sigue, pasa por la carga y después de la carga sale por el tiristor Q4. Cuando llegue a pi, automáticamente Q1 y Q4 dejan de tener alimentación y ya no tienen disparo. Entonces aparece la señal B sub BA, el ciclo positivo de esa señal que está desfasada 180 grados con la anterior. Y ella va a polarizarme en directo a Q2, entra por Q2, circula por la carga y sale por Q3. Así, en la carga siempre vamos a tener corriente. Mientras que por los tiristores tendremos corriente dependiendo del ciclo de la señal que tenga aplicada. La corriente que va en las líneas, I sub L, que la tengo por acá, que va en las líneas es una corriente alterna. Pero la corriente que circula por la carga es una corriente continua. Si nos vamos a la salida, en la salida se ve cuando esté polarizado Q1 y Q4 en directo, y aparezca el disparo alfa, automáticamente va a entrar a conducir el Q1 y Q4, se ve la señal de alimentación que es la roja y va a empezar a circular corriente, va a circular corriente hasta que el par de tiristores Q1 y Q4 conduzcan. Cuando dejan de conducir, voy a ver una parte cero, no tengo ni tensión ni corriente, hasta que se produce el segundo disparo. Con ese segundo disparo está programado para el ciclo positivo de la señal B sub BA, donde conducirán Q2 y Q3. Vuelve a pasar lo mismo, ahora se refleja en la carga, en la salida, la tensión, lo que estoy representando en azul, que es B sub BA, y hay una circulación de corriente y así se va a hacer. En este caso, este circuito que tengo aquí
Rectificador monofásico, onda completa, controlado, tiene operación de corriente discontinua, porque en algunos momentos no vamos a ver corriente y lo que vamos a ver es la fuerza electromotriz. Este escalón que está aquí es la fuerza electromotriz. Entonces no tenemos corriente, pero vamos a ver la fuerza electromotriz. Las preguntas me las pueden hacer en el foro de dudas. Estoy pendiente para las preguntas que puedan hacer esto. Aquí hice una representación de rectificación monofásico, onda completa controlado, operación de corriente discontinua. Pero podría tener uno donde tenga operación de corriente continua. ¿Qué quiere decir eso? Que en ningún momento voy a ver la fuerza electromotriz y la corriente no se hace cero. Eso también es otra condición. Bueno, espero que estén leyendo el libro de Gilberto Martínez y que puedan hacerme las preguntas muy pronto. Hasta luego.